Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien, gracias. Qué bueno, bienvenidos sean todos ustedes. Pues mi nombre es Uziel López, mi esposa Chantal, mis hijos Amine y mi niña Amine y mi hijo Renato. Nosotros pues, somos de la ciudad de Colima. Yo soy el pastor del hermano Israel. Si alguno tiene alguna queja de él, aproveche para darnos la queja. No, pues es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Ya tenemos ahí un tiempito conociendo al hermano Jerry y a su familia, que han sido de bendición para nosotros como iglesia local, ¿verdad? Y les pido una disculpa, y aquí yo sé que muchos de ustedes se hablan de usted. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablarnos de tú. Entonces realmente en la congregación pues predico de tú. Entonces si alguno de ustedes no se ofende, déjenme predicar de tú para no equivocarme ahí, ¿verdad? Me gustaría que pusiéramos este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar para que el Señor pueda dirigir este mensaje, ¿sale? Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias, Señor, porque nos permite estar aquí en este lugar. Gracias, Padre Santo. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo hable a las vidas de cada uno de mis hermanos. Le pido que me use, que me ayude, Señor, a poder compartir su palabra. Quiero presentarme ante usted como obrero aprobado, que expuso bien la palabra de verdad, que no le añada ni le quite, sino simplemente que predique su santa palabra. Yo le doy gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, como saben, a mí me gusta predicar expositivamente. Nada más que en la mañana de hoy vamos a predicar temáticamente. Es por eso que nada más les pasé un solo versículo. Como ustedes saben, nuestro versículo base es 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Lo voy a volver a leer. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Hermanos, ¿cuántas veces en la Biblia o hemos escuchado un sermón o hemos aconsejado ya sea a los jóvenes o a otras personas y les hemos dicho: ten cuidado donde pones tus ojos, no te unas en yugo desigual, ¿verdad? O inclusive podemos ver a ciertos matrimonios que realmente vemos que caminan por diferentes lados, ¿verdad? Cuando hablamos aquí de un yugo desigual, estamos hablando cuando tú pones a arar a un buey con un asno. Por lo regular, en la ley decía que no los pusieras a arar de esa manera, porque obviamente el buey es más grande que el burro, ¿verdad? O el asno. Entonces, al ponerles el yugo, quedan en un desnivel. Y también no van a jalar igual, porque no tienen la misma energía, no tienen la misma fuerza. Entonces el uno va a terminar jalando al otro y uno u otro se pueden hacer daño. Entonces yo creo que hemos hablado muchas veces, o quizás hemos visto cuántas personas en el caminar con el Señor, hemos visto cuántas personas es de que estaban sirviendo bien al Señor y terminan haciéndose un novio o una novia del mundo, y realmente comienzan a dejar de congregarse, ya no asisten a la congregación, terminan alejándose del Señor. Y es por eso que también el apóstol Pablo, aplicando estos versículos, podemos ver este aprendizaje, ¿verdad? De no unirnos en yugo desigual. Pero en la mañana de hoy quiero hablarte de una pareja fascinante que se encuentra en el Nuevo Testamento. La Biblia no nos menciona mucho sobre esta pareja, pero nos deja ver, lo poco que nos deja ver, podemos aprender demasiado. A tal grado que podemos aprender demasiado de esta pareja, que muy en lo personal me hubiese gustado conocerlos y convivir con ellos, aunque sea un solo día. Y claro que quiero hablarte de una pareja que es muy extraordinaria, llamados Aquila y Priscila. Y quiero pensar que ustedes lo conocen. Aquila y Priscila lo han leído. Entonces, hermanos, ¿no se han preguntado por qué la Biblia no nos menciona los nombres de la esposa de Juan
los nombres de la esposa del apóstol Pedro, del hermano Jacobo, del hermano Timoteo. ¿Por qué? Pero ¿por qué si nos menciona o nos deja escuchar o la Biblia nos da luz en cuanto a la hermana Priscila? ¿Verdad? El Espíritu Santo algo quiso enseñarnos al poner el nombre de esta hermana en la palabra de Dios. Hermanos, incluso algunas personas mencionan que si puedes leer siempre vas a encontrar en la Biblia el nombre primero de Priscila y luego el de Aquila. Entonces dices, a ver, si por qué la cultura en ese tiempo no era así, ¿por qué siempre primero el nombre de de Priscila y luego el de Aquila? Algunas personas, nada más, estos son suposiciones, dicen que porque posiblemente Priscila tenía un conocimiento doctrinal más que su marido, ¿verdad? Son suposiciones nada más, no estoy diciendo que así sea. Tenía un conocimiento teológico más Priscila que Aquila, y es por eso que se menciona siempre primero en las cartas. Algunos inclusive dicen que esto es algo más romántico, dicen que Priscila realmente era de un estatus social muy, muy bueno y Aquila no era muy bueno. Entonces dice, nada más historia o suposiciones, que se conocieron, y al conocer Priscila, al conocer Aquila, a este varón que hacía casas, pues se enamoraron y se derriba todo argumento de raza, clase social y estas cosas, ¿verdad? Pero repito, solo son suposiciones, hermanos. Lo que sí te puedo asegurar que podemos encontrar en la palabra de Dios, que Aquila era un hombre que realmente amaba a su mujer, así como Cristo ama a su iglesia. Hermanos, y el mensaje que tengo para hoy, si le quieres poner algún título, yo lo tengo: un matrimonio con el mismo yugo. Un matrimonio con el mismo yugo. Y me gustaría ver en la mañana de hoy, hermanos, a ver la familia de Priscila y Aquila en 5 escenarios. Vamos a ver la familia de Priscila y Aquila en 5 escenarios. Y si le vas a poner un título es un matrimonio con el mismo yugo. Y el primer punto que podemos ver aquí, o el primer escenario, es que era un matrimonio de grata compañía. Ellos eran un matrimonio de muy grata compañía. Acompáñenme en sus Biblias a Hechos capítulo 18, versículo 1. Hechos 18, 1. Al versículo 4. Hechos 18, 1, versículo 4. Aquí vemos matrimonios, ¿verdad? Sí hay matrimonios. A ver, levanten su mano los que son matrimonios. ¿Sí? Ok, muy bien. Y los que no, pues algún día se van a casar, ¿verdad? Entonces, para que también aprendan de ello. Hechos 18, 1 al 4 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Brinquemos hasta el versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Secrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Hermanos, por primera vez en la Biblia nos aparece o vemos la aparición de esta hermosa pareja, ¿verdad? De Priscila y Aquila. Y obviamente sabemos que fue la soberanía de Dios, que fue Dios quien permitió que Pablo pudiese conocer a Priscila y Aquila. Hermanos, recordemos que los cristianos eran mal vistos entre los romanos porque las personas se sentían ofendidas al ver cómo estas personas negaban o no rendían tributo tanto al César como a los dioses paganos. Para los romanos
los cristianos estaban locos. ¿Cómo podías tener por Dios a alguien que había muerto en una cruz? Nuestros dioses no mueren, nuestros dioses están allá, decían, pero tu Dios murió en una cruz, tu Dios es débil. También los mismos romanos estaban como molestos aún con el cristianismo, repito, porque no adoraban tributo al César y también porque no se querían alistar en las filas romanas para pelear en nombre de César. Decían, no, nosotros servimos a nuestro Señor. Entonces, hermanos, todas estas cosas, en el año 52, Claudio promulgó este decreto por el que se expulsaba a los judíos de Roma, ¿verdad? Entonces es aquí donde Priscila y Aquila se encuentran huyendo de esto, se encuentran con Pablo. Hermanos, y yo te decía, o el punto primero te comentaba que Priscila y Aquila eran personas de muy grata compañía. La palabra grata quiere decir eran agradables, eran placenteros, eran personas con las cuales te gustaba pasar tiempo. No sé si te ha pasado eso, que convives con un matrimonio y dices, qué bien me la pasé, me gusta pasar tiempo con ellos, es agradable el tiempo que pasamos. Como también te puedes encontrar con matrimonios que dices, híjole, Dios le bendiga, hermano, ¿verdad? Pero de verdad eran de muy grata compañía. Hubo momentos, hermanos, donde recordemos y podemos ver a través de las cartas que muchos hermanos se olvidaron del apóstol Pablo y ya no le sustentaban con ofrendas, se olvidaban de él, ¿verdad? Pero estas personas, Priscila y Aquila, trabajaron junto con él, estaban ahí siendo fiel al apóstol Pablo. Y la palabra de Dios nos enseña en Proverbios 17:17, Proverbios 17:17, yo te lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo, dice, el amigo siempre es amigo y en los tiempos difíciles es más que un hermano. Y es lo que podemos encontrar. ¿Cuántas personas muchas veces no nos dicen, soy tu amigo, estoy para lo que se te ofrezca, siempre voy a estar ahí? Cuando se te ofrece, no están. No están. Lo dicen nada más de los dientes para afuera. Pero podemos ver que Priscila y Aquila no hablaban de dientes para afuera. Realmente eran personas que eran leales, eran personas que eran fieles. Y lo vamos a ver a través de este estudio. Hermanos, y ponte a imaginar un poquito, nada más imaginar un poquito. ¿Te imaginas cómo eran esas conversaciones a la hora de estar haciendo tiendas en Priscila, Aquila y Pablo? Pablo, a ver, cuéntanos de tu conversión. Y Pablo, no, pues fíjate que yo iba rumbo a Damasco. Y entonces ahí hubo una luz. Pero tú pudiste ver al Señor. ¿Cómo fue? Cuéntanos de la conversión. Cuéntanos de los viajes que has tenido, Pablo. Pablo, háblanos acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos verlo a través de todo el Antiguo Testamento? Podemos ver a Jesús revelado. ¿Te imaginas trabajando juntos, pero a la vez Pablo discipulando a Priscila y Aquila? Hermanos, repito, Priscila y Aquila eran personas de muy grata compañía. Eran personas que te gustaría tenerlos por amistades. Y tengo una pregunta para ustedes, hermanos, y no tienen que contestármela. ¿Quiénes son tus amigos? Para mí es muy alarmante, y siempre lo he dicho en la congregación, cuando hay hermanos que no conviven con los mismos hermanos. Parece que, no sé, yo creo que aquí no pasa, pero parece que las sillas o las bancas tienen algo, porque en cuanto se termina la reunión, ¡pum!, vámonos. Y para mí es grato convivir con los santos. Para mí es grato hablar con los santos, pasar tiempo con ellos, preguntarles cómo están. Pero hay hermanos que no son así. Apenas se estaban despidiendo y vámonos. Y yo les he dicho, si no pasas tiempo con los hermanos de la congregación, si no tienes una amistad con los hermanos de la congregación, ¿quiénes son tus amigos? Para mí es muy alarmante que un cristiano, un verdadero creyente, un verdadero nacido de nuevo diga, mi mejor amigo, mi mejor amiga, nuestros mejores amigos son personas que no conocen del Señor. ¿De verdad? ¿Son tus mejores amigos?
¿De verdad les estarás hablando del Evangelio? ¿Les estarás predicando de Cristo? Yo creo que no. Porque el día que tú les hables, el día que tú los confrontes con su pecado, van a dejar de ser tus amigos. Se van a alejar de ti, se van a querer retirar. A mí me pasó en mi conversión, que tenía 10, 15 amigos según. Yo soy una persona de barrio y éramos los del barrio y los amigos, los que nos ayudamos. Y cuando el Señor Jesús, por su gracia y misericordia, me alcanzó y me perdonó, yo iba y les predicaba y les decía, lo que están haciendo no es correcto. Y al final decían, tú eres aburrido, tú ya no eres el mismo. Y me quitaron su amistad. ¿Me dolió? Sí, me dolió mucho. No lo comprendí, era una persona recién convertida. Me dolía y yo los andaba buscando. Pero al final no eran mis amigos. Hermanos, ¿quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son tus amigos? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. Primera de Corintios 15, 33. En la versión lenguaje sencillo dice, no se dejen engañar. Bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. En tu trabajo, en tu ambiente laboral, ¿cómo te comportas? ¿Te ríes de las bromas que hacen tus compañeros? ¿Te gozas de la música que hoy en día, la música secular, mucha de esa música no edifica? ¿Te gozas también al escuchar esa música? ¿Te ríes de los chistes que cuentan tus compañeros de escuela, de trabajo? ¿O marcas una diferencia? ¿Realmente pueden ver en ti que eres diferente? Hermanos, Pablo y Aquila eran una persona, eran un matrimonio con el mismo yugo. Priscila y Aquila eran un matrimonio con el mismo yugo y su amistad era grata. Y lo podemos ver, el apóstol Pablo se sentía bien estando con ellos. Hermanos, vamos a ver el segundo escenario. Estas personas empezaron a trabajar con Pablo haciendo estas casas, pero empezaron siendo colaboradores. El mismo apóstol Pablo comenzó a discipularlos, trabajando con el apóstol Pablo. Él comenzó a discipularlos y después, ¿qué crees que pasó? Se hicieron sus colaboradores en el Evangelio. Y ese es el segundo escenario que vamos a ver. Eran colaboradores de Pablo. Y al ser colaboradores de Pablo, ellos abrieron su hogar y abrieron su corazón a Pablo. No solamente ya eran compañeros de trabajo, pasaron a colaborar juntos en el Evangelio. Mira, vamos a ir otra vez a Hechos, versículo 18, a capítulo 18, versículo del 18 al 19. Hechos 18, del 18 al 19. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Secrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Hermanos, cuando Pablo deja Corinto, este matrimonio se va con Pablo, porque se habían vuelto ya sus colaboradores. Ellos sabían y entendían el llamado que el apóstol Pablo tenía. Y es por ello que se van con él y se van a la ciudad de Éfeso. ¿Y sabes por qué ellos entendían y comprendían el llamado de Pablo? Porque ese matrimonio tenía el mismo yugo. No había un yugo desigual. ¿Te imaginas que Priscila le dijera, yo no quiero ir con Pablo? Lo andan siguiendo. ¿A eso me vas a arriesgar? Y aquí la mira, vamos, anda. No, yo no. ¿Te imaginas el choque matrimonial? Pero había esta comunión. ¿A dónde vamos? Donde tú digas, Aquila. Si tú dices que vamos con Pablo, vamos con Pablo. Yo estoy contigo.
y se fueron con el apóstol Pablo. No tenía que andarse jalando el uno al otro. Y ¿sabes qué, hermano? Tristemente, esto pasa muchas veces. Queremos tapar el sol con un dedo, pero es evidente cuando los matrimonios no caminan con el mismo yugo. Es evidente. Tú lo quieres tapar, pero es evidente. Es evidente ante Dios, es evidente ante el pastor, es evidente ante los miembros. Es evidente que no estás caminando con el mismo yugo, que siempre tienes que estar jalando y forzando a tu cónyuge. Se puede palpar la apatía y el desinterés que tiene tu cónyuge hacia la iglesia, hacia los santos. Puedes ver, y tristemente puedes ver, que en el fondo de su corazón, si tú no le dices vamos a la iglesia, él no va, ella no va. Si tú le dices, yo creo que hoy nos quedamos en casa, él dice, amén. Es evidente, hermanos. Es evidente cuando tú te puedes dar cuenta que nada más tu esposa o tu esposo viene a la congregación porque tiene un cargo, porque tiene un ministerio. Y tiene que estar ahí, tiene que cumplir. Porque en casa ni ora, ni lee, ni nada. Es evidente. El yugo que tienen está disparejo, no es el mismo yugo. Y quizás es un tema que no tocas con tu esposo o con tu esposa, decirle, mi amor, a la luz de la Biblia nos dice que por sus frutos los conoceréis. Mi amor, por tus frutos das evidencia que no eres creyente. Y muchas veces tienes temor porque temes escuchar que tu esposo o esposa diga, sí, no soy creyente. Y prefieres seguir tapando el sol con un dedo. Hermanos, y no estoy hablando de desánimo, porque yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por desánimo. Un desánimo de la iglesia, la congregación, el ministerio, todos. Yo estoy hablando de una práctica continua. Esa práctica como la que dice el apóstol Pablo, no dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre. No aquellas personas que dejaron de asistir a la congregación. Ya no viene, dejó de congregarse. No, habla de aquellas personas que en su vida han hecho una práctica continua. Un domingo sí, 2 domingos no. 3 domingos sí, 3 domingos no. Es continua esa práctica en tu vida. Te da igual. Pero Priscila y Aquila, hermano, repito, tenían el mismo yugo. Ellos se volvieron colaboradores de Pablo, no importándoles arriesgar su propia vida, ya que tenían mucho que arriesgar. Recordemos que la cabeza de Pablo tenía un precio, y a ellos no les importó. Ellos se hicieron sus colaboradores. En Romanos capítulo 16, versículo del 3 al 5, perdón, ¿cuánto tengo para predicar? Normalmente uno tiene como una media hora, 40 minutos. Ok, para apurarme. Vamos a meterle turbo. 16. Mientras no se duerma un hermano, nomás ese. Romanos capítulo 16, versículo del 3 al 5. Dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Hermanos, fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Saludadme a Priscila y Aquila, que expusieron su vida por mí. La palabra exponer aquí viene de una palabra griega que quiere decir poner sus cuellos. Y cuando habla de poner sus cuellos, quiere hablar de aquella persona que ponía su cabeza para que fuese cortada,
para ser sacrificado. Entonces el apóstol Pablo dice, ellos han arriesgado su vida, es más, pusieron su propio cuello. La verdad es así que, como dicen, ellos lo respaldaban. Ya ves que dicen, el barrio me respalda. No, ellos sí, y no eran barrio y lo respaldaban. ¿Cuándo sucedió esto? No sé. No sé si quizás en uno de sus viajes misioneros, no sé si aquí quizás Pablo se fue a ese extremo para que vieran hasta qué grado iba, o si realmente pasó de arriesgar en sí su propia vida para que Pablo pudiera salir librado. Pero este hecho fue conocido por las iglesias, hermanos. Y las iglesias estaban agradecidos tanto con Priscila y Aquila. Por eso Juan capítulo 15, versículo 13 nos dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Por sus amigos. Y vamos a pasar al tercer escenario. Un matrimonio que discipulaba. Un matrimonio que discipulaba. Regresemos otra vez ahí a Hechos, versículo 18. Dijimos que eran 5, vamos en el 3. Hechos 18, versículo del 24 al 28. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía hasta el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila se burlaban de él. Así dice, ¿no? Es que parece que hoy así somos, hermanos. Nomás estamos escuchando predicar a alguien más para ver en qué nos podemos burlar. ¿De qué nos podemos jactar y decir, qué mal está ese hermano? Dice, no. Dice, oyéndolo Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¡Wow! Dice que era un varón, Apolos era un varón elocuente. Y esta palabra elocuente era una persona erudito en la literatura, diestro en la palabra, era convincente al hablar, tenía muy buena retórica, hablaba muy bien. Y dice que aunque era así, y Priscila y Aquila no se intimidaron, dijeron, mira, no estás siendo hereje, simplemente tienes puntos teológicos ciegos. Salud. Tienes puntos teológicos ciegos, te vamos a encaminar, te vamos a dar luz. Y lo empiezan a discipular en cuanto al Señor, en cuanto a Cristo. Hermanos, y Priscila y Aquila Aquila no era un pastor. Ni Priscila era esposa de un pastor, eran miembros. Pero hoy parece que los miembros solamente el trabajo es de los pastores o de los diáconos, porque los miembros ya no quieren. No quieren tomarse el tiempo un día a la semana, una hora, para ir y discipular a una familia. Y ellos lo hicieron. Fueron y discipularon. Le expusieron más exactamente el evangelio. Lo hicieron de esa manera. Eran personas que por amor a Dios y al hermano no lo dejaban en el error. Le mostraron su amistad a Apolo, le ayudaron, y claro que podemos ver también aquí el corazón de Apolo. Lo recibió, no dijo, pues ustedes quiénes son para enseñarme, ustedes nada más hacen tienduchas, no. Lo recibió, realmente lo recibieron de corazón. Y dice que cuando llegó Apolos exponía la palabra, realmente lo discipularon bien. Pero dice, lo discipularon tanto Priscila como Aquila. Los dos tenían el conocimiento del Señor. Los dos. Hermanos, y tristemente nosotros como varones, lo hablo
por mí. Nos enfocamos tanto en estudiar nosotros, en conocer más del Señor, en estar ahí, olvidándonos de nuestra propia familia. A veces mi esposa me ha dicho, oye, algunos hermanos te piden, oye, pastor, mira, un estudio es, y lo preparas y lo haces y esto y lo otro. ¿Y yo? ¿Y los niños? Nos olvidamos que nuestra esposa y nuestros hijos son ovejas. Son ovejas. Nos olvidamos que en casa tenemos nuestro principal ministerio. Nos enfocamos más en la congregación que en nuestro propio hogar. Y Dios nos va a demandar de nuestras familias, hermanos. Pasamos al cuarto escenario. Era un matrimonio, como tenían el mismo yugo, era un matrimonio que abrió las puertas de su casa a la iglesia, a los santos. Vamos ahí a 1 Corintios capítulo 16, versículo 19. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 19. Cuando Pablo manda su primera carta a los Corintios, Pablo se encontraba ya en Éfeso. Y dice así, 1 Corintios 16, 19, dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. ¿Dónde estaba la iglesia? ¿En casa de quién? De Priscila y Aquila. Abrieron su casa para los santos. Hermanos, muchos de la iglesia de Corinto debieron de haber conocido bien esta familia. Sabían quiénes eran. Hermanos, obviamente las congregaciones no eran como las tenemos hoy en día, que podemos estar aquí en este lugar o rentamos un lugar, lo hacemos abiertamente, podemos exponer. Recordemos que no eran así. Las congregaciones estaban en casa, muchos de ellos escondidos porque estaban siendo perseguidos por Roma. Pero a pesar de eso, a pesar de que ya habían arriesgado la vida por Pablo, también arriesgaron la vida por los santos. Y la congregación ahí estaba, en su propia casa. Ojo, hermano, no puedes abrir las puertas de tu casa a un hermano si primero no abres las puertas de tu corazón. No abres las puertas de tu corazón. Ellos eran hospitalarios. Su casa era el punto de reunión, de adoración y para alabar a nuestro Señor Jesucristo. Ellos servían a los santos, no estaban esperando a ser servidos. No hacían acepción de personas, aunque fuera su hogar. Yo le digo a la congregación, muchos de ustedes traen mentalidad de egipcios. Mentalidad de egipcios. Como vienen del mundo, muchos de ellos llegan y se sientan para ser servidos. Que mis esclavos israelitas nos sirvan. Y no quieren hacer nada, no quieren mover un dedo. Tienen años en la congregación y dices, hay necesidad para esto y hay necesidad para otra cosa. Hermanos, a mí que me sirvan. Y el Señor tiene que llevarlos al desierto para quitarles el chip. Para quitarles el chip. Ellos no hacían acepción de personas. Hermano, aquí no estamos en tu casa. ¿Por qué muchas veces hacemos acepción de personas? ¿Por qué hacemos acepción de personas? ¿Por qué somos tan selectivos con los hermanos para convivir con ellos? ¿Por qué tú sí y por qué tú no? Romanos capítulo 2, versículo 11 nos dice, para Dios no hay excepción de personas. No hay excepción de personas. Al pastor y a su familia es bien fácil y bien padre invitarlos a la casa, a invitarlos a comer, servirles. A nosotros nos salen muchas invitaciones, hermanos. Muchas. Pero el que se sienta atrás y que casi no habla,
¿Lo has invitado? ¿Le has abierto las puertas de tu hogar? ¿Te has dado la tarea de convivir con él, de platicar con él? ¿Te has dado la tarea de saludar al que luego se va y decirle, hermano, me gustaría un día conocerte, tomarnos un café, ¿por qué te vas luego? ¿Te has dado la tarea? Hermanos, somos congregaciones tan pequeñas, nuestra congregación es muy parecida a la de ustedes. Y es triste que lleguen hermanos que tienen años con nosotros y, pastor, ¿cómo se llama la persona que se sienta atrás? Los papás de los niños que están bien peinaditos. ¿Cómo que no sabes? ¿Cómo que no sabes? ¿Por qué no te das a la tarea de conocer? Oiga, pastor, dice que hemos visto que tiene 2 semanas que el hermano Pedro no viene. ¿Qué ha pasado con él? No sé, tú dime, ¿qué ha pasado con él? ¿Le has hablado? ¿Le has preguntado? ¿Por qué tengo que ser yo nada más? Porque usted es el pastor, pero pues tú eres miembro. Esta es tu casa, esta es tu familia. ¿A poco si tu hijo no llega a comer un día, no vas a decir, ay, ¿y mi hijo? O va a pasar 3, 4 días y, oye, nuestro hijo no se ha sentado a comer, ¿dónde está tú? No, quién sabe, es tu familia. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Por qué no nos damos a esa tarea? Solo nos cerramos con decir el sí, el no. Terminamos actuando como los del mundo. Inclusive algunas iglesias son hasta de clases sociales. En la congregación donde mi esposa y yo nacimos, iba a predicar un pastor y llegaba, obviamente un pastor con mucho dinero, llegaba y decía, a mí Dios me llamó a predicar de clase media para arriba. ¿Por qué crees? A ver, ¿por qué no de clase media para abajo? Ah, pues es de aquí. No de aquí, no de aquí. Es el hermano Jerry. No. Es de aquí de Guadalajara, creo que tiene su congregación ahí por Plaza del Sol. Por ahí. ¿De clase media para arriba? ¿De verdad? Así fue el apóstol, el Señor cuando le hizo el llamado a Pablo. Pablo, de clase media para arriba. Como vas a ser misionero, vas a ocupar mucha ayuda. Clases sociales, hermanos. Y empezamos a hacer nuestros grupitos en la congregación. Estos sí, estos no, estos sí, estos no. Priscila y Aquila no eran así. Recibían a los santos, a todos. Porque Priscila y Aquila Priscila y Aquila solamente veían a las mismas personas que habían sido compradas con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Veían a los mismos. Hermanos, así era el corazón de Priscila y Aquila, un corazón abierto. Cuando regresaron a Roma, a su ciudad natal, hicieron lo mismo. Abrieron las puertas de su hogar a esa congregación. Romanos capítulo 16, versículo del 3 al 5. Romanos 16, versículo del 3 al 5. Dice el apóstol Pablo, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Hermanos, ¿pero por qué eran así? Porque tenían el mismo yugo. Oye, y si invitamos a los hermanos, ay, no, a mí me caen bien gordos. Su hijo no se comporta, y luego ya ves cómo es, y pues no los vas a invitar nunca. No hay. Oye, hoy va a haber un evento en la tarde, si vamos, ay, no, en la tarde, luego siempre es lo mismo. No hay que ir, es nuestro único día de descanso, el domingo. ¿Ir? No, ya fuimos en la mañana.
No hay. No hay congruencia, hermanos. Hermanos, te voy a retar, a desafiar algo en esta mañana. Invita a un hermano a tu casa a comer, a tomar un café, que nunca hayas invitado. Invítalo, platica con él, conócelo, ábrele las puertas de tu hogar a los santos, invítalo. Y vamos al último escenario. Un matrimonio que atendía las necesidades de los santos. No solo abría las puertas de su hogar, sino también atendían las necesidades de los santos. Y vamos a ver la última aparición en una de las cartas de Pablo, de Priscila y Aquila, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 19. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 19. Segunda de Timoteo 4:19. Saludad a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Priscila y Aquila, hermanos. Priscila y Aquila ya no están en Roma. Están en la ciudad de Éfeso con Timoteo. Curiosamente, están ahí ayudando al hermano Timoteo. La primera vez nos lo encontramos en Roma, luego se fueron a Corinto, después a Éfeso, luego otra vez a Roma y finalmente en su última carta posiblemente que escribió el apóstol Pablo, se encuentran otra vez en Éfeso. Andaban aquí para allá, de aquí para allá. Pero en lugar de que estuvieran nada más para ser servidos, ellos estaban atendiendo las necesidades de los santos, hermanos. En ese matrimonio irradiaba amistad, comunión y amor. Confortaban los corazones de los santos, como también lo hacía Filemón. ¿Te acuerdas cuando Pablo escribe esa carta a Filemón en el versículo 7 y le dice: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Qué hermoso matrimonio, hermano. Confortaban los corazones de los santos. Qué hermoso que con tu matrimonio, que algún hermano que esté en necesidad diga: ocupamos un consejo, sabemos que podemos contar con este matrimonio. Que no nos va a dar la razón ni a ti ni a mí, sino que va a ir a la Sagrada Escritura y nos va a dar ese orden. Qué hermoso encontrar matrimonios así. Hermanos, aunque ellos ya habían vuelto a su ciudad natal, ellos no se quedaron estáticos. Estaban de un lado a otro, atendiendo necesidades. Yo no los veo o no puedo ver en ninguna de las cartas de Pablo que ellos pusieran pretextos, ni diciendo: es que sabes qué, Pablo, y no podemos ir para allá. Tenemos muchas tiendas que fabricar. No podemos ir para allá porque tenemos mucho trabajo, nuestras ocupaciones, el domingo es el único día para descansar. No ponían pretextos. Ellos andaban de aquí para allá. Repito, hermanos, porque tenían el mismo yugo. El mismo yugo. Hermanos, la antítesis de Priscila y Aquila se llama Ananías y Zafira. Ananías y Zafira. Ellos, Ananías y Zafira, solo mostraban exteriormente que amaban al Señor. Veían solo por sí mismos. Les gustaba ser vistos. Les gustaba. Aquí traemos lo que vendimos. Todo lo de nuestro terreno. Todo. Priscila y Aquila calladitos, sirviendo al Señor. Todo. Pastor, aquí estamos, para lo que se ocupe. Lo que usted ocupe, pastor, aquí vamos a estar. Usted dígame, cuando el pastor te dice: oye, no puedo. Y para esto tampoco puedo. Y es tampoco. Pero aquí estamos. Si ocupo otra cosa, aquí estamos.
Hay cosas, hermanos, en la congregación que tú ves que hacen falta, con los hermanos que hacen falta. Atiéndelo tú. Atiéndelo, no esperes a que todo el mundo te vea para que lo puedas atender. El Señor te va a recompensar. Buen siervo fiel, bien. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner, bien. Hermanos, más gente como Priscila y Aquila y menos gente en la iglesia como Ananías y Zafira. Por cierto, hermanos, tengo una pregunta. ¿A quién estás imitando como matrimonio? ¿A quién imitas? ¿A Ananías y Zafira? ¿O a Priscila y Aquila? Priscila y Aquila se distinguían por tener la puerta abierta, la mano abierta y el corazón abierto. Esas son características de la vida de un cristiano. De la vida de un cristiano. Quizás estaban en Éfeso como refuerzo por la doctrina que se estaba predicando ahí y para aligerarle la carga al pastor Timoteo, quizás, para que él pudiera seguir cumpliendo su ministerio, como el apóstol Pablo le ha dicho, cumple tu ministerio. Fueron a ayudar más que como una carga. ¿Te imaginas, Timoteo? Oye, Pablo, me mandaste Priscila y Aquila. Ay, tantos trabajos que tengo aquí. Y me mandaste ese matrimonio, me da más chamba. ¿Para qué me los mandas? No, aligeraba la carga. Hermanos, déjame leerte esto. El pastor Richard Umbran fue un pastor luterano en Rumania. Pasó 14 años en cárceles comunistas por confesar a Cristo. Tiempo después de salir de la cárcel, el Congreso invitó a todos los pastores de Rumania, entre ellos a él, quien fue junto con su esposa. Los parlamentarios iniciaron su discurso tratando de convencer a los pastores que la fe cristiana y el comunismo eran compatibles. Todos los pastores presentes empezaron a comulgar con esta idea. El pastor Richard y su esposa estaban sorprendidos. Su esposa Sabina le dijo: Richard, levántate y detén esta blasfemia. Y el pastor Richard le contestó: si yo hago esto, tú pierdes a tu marido. Ella dijo: no importa, ellos están escupiendo a la cara de mi Señor. Ella comprendía que su Señor era Cristo, no su marido. Su amor por Cristo excedía al amor que tenía por su marido, amigo y pastor. No podía soportar la idea de que su Salvador fuera vendido a ideas humanistas. Y ahora, hermanos, ¿cómo reaccionamos los matrimonios para estar lo menos posible en la iglesia, para servir a los santos, para apoyarnos los unos a los otros? Aún los matrimonios ahora se ponen de acuerdo para esa frialdad ante la iglesia. ¿Vamos? Sí, tenemos muchas cosas, ¿verdad? Sí, no, mejor no hay que ir. Lo menos que pueda convivir con los hermanos, lo menos que pueda asistir los domingos, que el pastor no me diga nada todavía que voy y les hago el favor. Pero eso sí, quiero al pastor, quiero un diácono, quiero un siervo de la iglesia al tronido de mis dedos cuando ocupe algo, cuando esté en un problema. Y si no me atiende, me voy, me les voy. Hermanos, no me importa que me digas que te vas de la iglesia. Muchos hermanos, no me importa que te digas que te vas de la iglesia porque somos faltos de amor, pero no dejaré que tú u otra persona escupa la cara de nuestro Señor. Debemos comprender que nuestro amor excede al amor que tengo por mi esposa, por mi esposo, por mi hermano, más que toda doctrina humanista.
donde Dios está obligado a entenderme por qué actuamos así. Y Él me ama tanto que siempre me dará la razón, porque Él siempre me quiere ver feliz. Y cuando pensamos así, hermanos, nos hemos hecho un Dios a nuestra imagen y semejanza, pero no es el Dios de la Biblia. Mi Dios me comprende si quiero o no quiero. Mi Dios me lo pasa. Mi Dios me deja. Tu Dios. Pero no el Dios de la Biblia. No el Dios de la Biblia. Quizás el día de hoy, hermano, te diste cuenta o el Señor te confirmó algo que ya habías visto, pero tú hacías como el que no se había dado cuenta. Tu marido y tú quizás no tienen el mismo yugo. O quizás conoces un matrimonio que realmente no tienen el mismo yugo. Hermano, hácelo saber con la palabra de Dios. Y en segundo lugar, clama por él. Clama por la salvación de su alma. Que Dios tenga misericordia de esa alma perdida, porque su condenación es el infierno. Estórbale a tu pareja. Fuérzalo a entrar. Fuérzalo a entrar. Hermanos, cuando comparo mi matrimonio con este matrimonio de Priscila y Aquila, puedo ver cuánta falta nos hace la necesidad que tenemos de Dios todos los días. Todos los días. Todos los días. Dios me les bendiga, hermanos.